Este es el tutorial número 3 del proceso de admisión de la convocatoria UNAD 2021. En esta ocasión vamos a estar viendo cómo preparar los documentos digitales, es decir, vamos a estar yendo rumbo a la fase número 2, la cual pues es el siguiente paso, que consta del llenado de la encuesta sociodemográfica y la carga de documentos. Este video específicamente va a tratar sobre los documentos que se van a considerar. No se va a mostrar cómo se van a subir, simplemente cómo los debemos de tener ya preparados, es decir, pues para que cuando llegue la fase número 2 y nos toque subir los documentos digitales, los 5 que se nos piden, pues los tengamos listos en el formato adecuado, ya localizados en la computadora. Y también hay un aspecto técnico que debemos de considerar, que es el tamaño, ¿sí? Y también la forma de cómo adquirir estos documentos, que es lo que trata este video. Lo vamos a comentar muy específicamente. Y esto es con la intención de que tú te puedas acercar más al proceso de selección y puedas aumentar tus posibilidades de obtener un espacio aquí en esta casa de estudios, ya que pues también en la convocatoria se estipula que si uno no sube adecuadamente los documentos, o si falta algún documento o no se hace este proceso, pues ya estarían perdiendo automáticamente el lugar. Pues bien, vamos a identificar la fase, que es la fase número 2, que va a comenzar y va a estar habilitada en el micrositio del día 16 al 22 de agosto, la cual pues va a constar de el llenado de la encuesta sociodemográfica, que en un posterior video, inmediatamente a este, les voy a comentar de qué es lo que trata con base a convocatorias anteriores. Y también hay otra actividad que es la carga de documentos. Bien, este video se trata de preparar los documentos digitales, tenerlos listos para ver todas las variantes que nos pudiéramos topar a la hora de subir dichos documentos. Si bien es cierto de que el periodo es del 16 al 22 de agosto de este año, eso significa que pues tenemos tiempo suficiente, pero a veces ocurre de que nos falta algún documento, o está extraviado, o a lo mejor no hacemos o no generamos correctamente el documento que se nos piden. Entonces en ese sentido sí tenemos un tiempo considerable, pero más vale estar prevenidos. Los documentos a que hace alusión la convocatoria pues es al acta de nacimiento, ¿sí? Ya muy especificado ahí en la convocatoria, el certificado de bachillerato o el equivalente, la CUR, el documento número 4, identificación oficial vigente con fotografía y firma, y comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a 3 meses, ¿sí? Debemos de hacer todo este trámite a través de un equipo de cómputo, ya sea de escritorio o una computadora portátil, y obviamente debemos de contar con internet. También otra cosa que les quiero comentar es de que en la convocatoria existe el apartado denominado el perfil de ingreso. Ustedes como aspirantes deben de cumplir con ese perfil de ingreso. Dentro de ese perfil de ingreso se les pide habilidades en el uso de la tecnología. En ese sentido, se asume que ustedes deben de poder hacer todo esto, es decir, tener esos documentos, conseguirlos exactamente como se les pide, generar archivos digitales, que a final de cuentas pues eso es, que se van a almacenar primeramente en un equipo, en este caso
debe de ser, yo sugiero que sea una computadora y que ustedes lo pueden identificar. En ese sentido estamos viendo varios conceptos como carpetas, archivo, equipo de cómputo, internet. Estamos viendo extensiones de archivo, JPG, PDF. Estamos viendo algunas unidades en cuanto a tamaño, kilobyte, megabyte, etcétera. Todos estos conceptos que yo les estoy mencionando, créanlo, va a venir aquí, ¿sí? Por lo tanto, los conceptos que yo menciono en este video, tómenlos, apúntenlos por ahí para que ustedes lo estudien o indaguen más acerca de dónde proviene o para qué se utilizan, ¿sí? Pues bien, se asume que a estas alturas ustedes ya van a poder hacer todo esto porque pues ese es el perfil del estudiante. Sin embargo, hay numerosas personas, hay cientos de personas que de alguna manera u otra, por el motivo que sea, pues han dejado de estudiar o no están muy cercanas a la tecnología. Sin embargo, es su deseo ingresar. Ese es un motivo más de la realización de este tutorial. Pues bien, vamos a pasar a la siguiente lámina. Ya aquí estoy abreviando, se trata de lo mismo, ¿sí? Bien, antes de continuar, bien, creo que estamos... A ver. Bien, estamos bien. Estoy abreviando aquí, se refiere a los mismos 5 documentos, ¿sí? Ya tenemos identificados cuáles son 5. Ahora, ¿qué características deben de tener para esta primera etapa? Es decir, van a ser 2 momentos. Ahorita estamos hablando del primero, del proceso de admisión, el cual se debe de generar como un expediente digital, ¿sí? En el SIGE. El SIGE pues es el sistema de gestión escolar, que es donde ustedes están llevando el proceso de admisión y ya después van a estar llevando el proceso ya como estudiante y así hasta que termine su carrera, ¿sí? Pero pues ahorita no nos vamos a preocupar sobre esto, ya que la UNADEM ha creado un micrositio en donde están estos iconos. Simplemente basta con que llegue la fecha y le damos clic a los iconos o a la fase correspondiente y ya nos va a llevar directamente al SIGE y uno va a poder ingresar con su folio de aspirante más su clave que definió, ¿sí? Así es como se va a estar ingresando. Bien, comentaba que tenían ciertas características estos documentos que nos están pidiendo. Finalmente debemos de convertirlos a documentos digitales, ¿sí? Y en ese sentido el formato que se nos está pidiendo es JPG y también el tamaño mínimo, aunque no está muy bien especificado en la convocatoria, pero por ahí en el SIGE a la hora de subir información y también en otras fuentes, por ejemplo en la guía, porque hay una guía oficial que da la UNADEM para subir los documentos. Esta guía pues se encuentra allí en el portal, es la guía 2000 para la convocatoria 2021, específicamente para las especificaciones que debe de cumplir el certificado de bachillerato. Entonces aquí se nos mencionan los tamaños, ¿sí? Porque recordemos que una imagen pues puede ser pequeña, puede ser grande, eso se mide en kilobyte, megabyte o gigabytes, ¿sí? Gigabytes es demasiado grande. Entonces ya mencioné algunos conceptos. Tiene que ser en formato JPG. El mínimo según para el sistema es de 20 KB, pero ya viendo lo oficial que se nos está pidiendo, el mínimo pues debe ser de 700 KB. Esto es con la finalidad de que sea nítido, ¿sí? Que se pueda apreciar, que se pueda leer como si fuera una hoja tamaño carta. Y el máximo no debe de pesar, ¿sí? Aquí se nos indica que no debe pesar a más de 1024 que es KB, que es equivalente a un megabyte, ¿sí? Son conceptos que ustedes deben de ir anotando porque seguramente van a venir en la pregunta del examen. ¿Qué es un mega? ¿Qué es un kilo? Un kilobyte, un terabyte, un gigabyte, etcétera.
Pero también por ahí también se menciona ya cuando entra ya uno en el SIGE, particularmente aquí, y ya cuando ya uno está en el proceso, ya en la aplicación, en la plataforma, hay unas indicaciones que ahí se menciona que deberás elegir el tamaño de archivo y subirlo, y en cuanto al tamaño nos indica que no debe de rebasar los 2.5 megabytes. Bien, para que no se confundan, ya al finalizar este video voy a concluir exactamente cuál debería ser a mi forma de ver, y con base a la experiencia que he tenido en varias convocatorias, cuál es el mínimo y cuál es el máximo que debe de tener. ¿Por qué se los comento? Porque si ustedes no hacen la conversión primeramente a JPG y lo quieren subir como PDF o cualquier otro formato, pues la plataforma se los va a rechazar, así de fácil. Ese sería el motivo. No es que la UNADEM lo vaya a revisar y lo vaya a rechazar, simplemente no van a poder subir su documento. Y si pesa menos del mínimo, pues tampoco lo van a poder subir. Y si pesa más del máximo, tampoco lo van a poder subir. De entrada ustedes mismos estarían descartando. Y también otra característica quiere decir que por cada hoja generar un archivo JPG, ¿sí? Si bien es cierto que aquí tenemos 5 documentos, mínimo al finalizar vamos a tener que tener, ahora sí valga la redundancia, 7 archivos digitales. ¿Por qué? Porque mínimo aquí se nos está pidiendo que son 2, ¿sí? Aquí serían 2 y aquí otros 2, entonces ya serían 4. ¿Por qué? Porque tenemos el acta de enfrente y la del reverso, tenemos el certificado de enfrente y la del reverso, son 4, 5, 6 y 7. Aquí solamente es una sola cara. Bien, vamos a continuar. Esto es lo que ustedes deben de tener en la computadora. Esto es una captura de un equipo de cómputo de su servidor, donde ya tengo mediante el uso del explorador, el explorador de archivos. Es otra pregunta, posiblemente examen. El explorador de archivos en Windows, específicamente en Windows 10, pues más o menos así se ve. Esa es una de las vistas, posiblemente ustedes no las logren identificar, pero así más o menos se ve. Aquí yo tengo ya generados, a final de cuentas esto es lo que debemos de tener. Ya tengo generados los archivos ya digitales, ¿sí? En este caso, si ustedes pasan el mouse, ahorita no se va a ver por un archivo, va a salir una ventana que no se ve, pero más o menos aquí está la información, ¿sí? Al pasarla aquí nos indica las dimensiones, es decir, el ancho y lo alto, y también el tamaño. Aquí dice 718 KB, por lo tanto estoy en los límites que me están solicitando. Y también dependiendo de la configuración, es por eso que se les está pidiendo que deben de saber los conocimientos básicos de las tecnologías de la información, el concepto de archivos, carpetas, etcétera. Esto implica conocer un poquito del sistema operativo, pues, y particularmente en el sistema de archivos, sobre cómo generar las diferentes vistas. Y vuelvo a repetir, lo estoy haciendo a través de una computadora. En el celular sería un poquito diferente, pero yo siempre he recomendado que usen una computadora. Y bien, de este otro lado, al momento de seleccionar, tenemos más información, donde podemos ver las dimensiones, más o menos ancho y alto, y tenemos el tamaño, que es lo que nos importa, ¿sí? Entonces quiere decir que todos mis documentos ya están listos, ya los generé. Ahora bien, ¿qué nombre les voy a poner? En la misma guía que les voy a compartir, la guía oficial que está en el portal, ahí se nos sugiere un nombre de archivo. Pero independientemente de eso, y de acuerdo a la información generada por personal de la UNADEM a través de sus redes sociales, particularmente YouTube, pues se ha dicho que se le ponga un nombre distintivo. Aquí no se habla de una nomenclatura como tal, pero nosotros vamos a estar haciendo las cosas correctamente, ¿sí? Entonces,
Para los nombres vamos a estar utilizando, por ejemplo, en el caso del certificado, vamos a estar utilizando su folio de aspirantes. Recordemos que usted ya tiene un folio y comienza con AS, A de aspirantes más un numerito. Es lo que ponen, es lo que deben de poner, y ponen guión bajo, ¿sí? Y pues ponen la descripción del nombre del archivo, del documento, en este caso certificado nivel grado, o certificado bachillerato, si ustedes aquí así lo quieren poner, y guión bajo anverso para saber que es la parte de enfrente, o si quieren pongan frente y por ejemplo del otro lado estamos hablando del certificado, pongo otra vez mi folio, certificado nivel grado, es lo mismo, guión bajo rep de reverso, o si le quieren poner detrás o atrás, no importa, ¿sí? Y le estoy diciendo, automáticamente el sistema, la computadora les asigna el punto JPG cuando ya hagan la conversión. Ustedes lo único que tienen que hacer es cambiar el nombre, ¿sí? Editarlo y cambiar. Eso también es conceptos básicos del sistema de archivos, cómo renombrar archivos, qué es una extensión, los caracteres válidos que deben de tener cuando se utiliza un guión bajo, un guión medio, qué pasa si pongo un punto, si pongo un slash, una diagonal, si me lo va a permitir o no, etcétera, etcétera, ¿sí? Son temas básicos. Bien, lo mismo haría con el acta de nacimiento, como ustedes pueden ver aquí, pues se pone el número de folio, acta de nacimiento, anverso, nuevamente acá, acta de nacimiento, reverso, ¿sí? Y si ustedes pueden ver, si hacen la comparación, vemos que esta acta de nacimiento pues no tiene nada por atrás, ¿sí? ¿Qué es lo que nos está pidiendo? Debemos de cumplir con este requisito. Si no tiene nada por atrás, debemos de escanear esa hoja en blanco y convertirla tal y como está aquí. Es una hoja en blanco prácticamente, pero fue sacada de la parte de acá, de atrás, ¿sí? Lo mismo ocurre para el certificado de bachillerato. Mínimo, como yo había dicho, deben de ser 2 archivos que se deben de generar. Pueden ser más, porque a veces, dependiendo de la escuela donde ustedes vengan, el certificado puede constar de 2 hojas físicas. Entonces van a tener pues prácticamente 4, ¿no? Mayormente es una. Lo que yo estoy exhibiendo aquí es un certificado digital que da la prepa en línea CEP, el cual pues consta de 2 hojas, y la hoja número 1 sería la parte de enfrente y la hoja número 2 sería la parte reversa. Pero si yo tuviera un documento físico de cualquier otra escuela que no fuera digital, pues entonces yo le tendría que escanear la parte de atrás y generaría lo que se obtuviera de ese proceso de digitalización. Bien, ¿y cómo lo voy a renombrar? Pues ya lo mencioné. Ese sería el nombre, ¿sí? Ahora bien, y los otros 3 documentos, pues es el comprobante de domicilio. Eso solamente, aunque tenga dos lados, solamente se nos está pidiendo uno, pues porque solamente basta con que nosotros corroboremos o aparezca la dirección. Y también la CURP, generada automáticamente de la RENAPO. Este es un ejemplo, y pues vemos que solamente es uno solo, es decir, la parte de enfrente. Esto se genera de forma digital, ¿sí? Es un PDF que se nos otorga, es decir, para que uno lo descargue, pero nosotros debemos de convertirlo a JPG. Esto es una competencia que ustedes deben de saber, deben de dominar cómo cambiar entre un formato a otro, ¿sí? Y pues si no lo saben o si lo ignoran, pues es el momento de que lo puedan investigar y lo puedan aplicar. De todas maneras, aquí en este video yo voy a estar dejando algunas herramientas que les pueden ser de utilidad para hacer esos cambios de archivo, ¿sí? Y pues la identificación oficial, pues obviamente ya sea el pasaporte o el INE, que son los documentos válidos como identificación oficial y que sean vigentes
y que aparte tengan la firma y que tengan la fotografía, pues consta de dos lados, es de enfrente y atrás, o anverso y reverso, que son sinónimos. Pues no tienen que generar dos documentos en el mismo documento, ¿sí? Aquí está la parte de enfrente y la parte de atrás. ¿Y por qué? Porque solamente hay un espacio para subir la identificación, y lo ponemos nuevamente la clave de aspirante que ya tenemos y la nombramos identificación oficial. Aquí ya no es necesario poner anverso, reverso, porque solamente consta de una sola hoja. Pues bien, ya una vez que ya tenemos ahora sí que muy claro la meta, por eso el subtítulo del video, rumbo a la etapa 2, que sería la subida de archivos. Una vez que ya tenemos esto, ya bien, pues ya estamos en condiciones de esperar solamente que llegue esa fase, esa fecha, y subirlo, así de fácil. Pero ¿qué pasa si no lo tenemos? Pues para eso es este video, para que nosotros nos estemos preparando y no por cuestiones básicas o que ignoramos o que era fácil de entender o de aprender, pues pudiéramos quedar fuera de este proceso. Bien, ahora esto es una vista más o menos como se les puede ver. Esto es en formato, la vista es creo de iconos grandes, pero puede ser que ustedes puedan tener esta vista de forma de listado, y aquí vemos los 5 documentos que se nos piden. El documento número 1, pues por eso está marcado, que es el acta de nacimiento. El número 2, que consta de 2. Si ustedes se dan cuenta, por eso yo mencioné, a final de cuentas vamos a generar archivos. Ese es ya otro concepto, un archivo de computadora. ¿Qué es? ¿Sí? Y aquí genero un archivo, ¿sí? Que a final de cuentas ese archivo, ¿qué es lo que va a contener? Pues una imagen. ¿Cómo yo lo sé? ¿Y cómo yo sé que es una imagen? Por el formato JPG. Aquí pues me daría cuenta porque me muestra, ¿no? Me muestra que es una imagen, pero a manera de listado para eso sirven las extensiones, y va a depender cómo tengan ustedes configurado su equipo para que puedan ver las extensiones. Ya es otro concepto. ¿Qué es una extensión? Es extensión de archivo, ¿sí? Puede ser que nada más logren ver hasta aquí, pero pues de todas maneras cuando ustedes lo abren van a saber que es una imagen. El tipo, pues aquí nos dicen que es una imagen. Este icono puede variar de computadora a computadora, depende qué aplicaciones ustedes tengan instalado, que abran ese archivo por default. Siguiendo, el documento número 2 se trata del certificado y consta de 2 archivos, 1, 2, aquí le voy a poner 1 y 2, ¿sí? 1. El documento número 3 es un solo archivo, comprobante de domicilio. El 4 es un solo archivo, que es la CURP, y el 5 es un solo archivo, que es la CURP, y todos son formato JPG. Si vemos en cuanto al tamaño en la columna, pues vemos que más o menos está en el rango 700-600 KB, perdón, 765 KB, 913, 719, 588, 523 y 505, ¿sí? Bien. Recordemos que ya habíamos definido que el mínimo debería ser 500 KB y el máximo debería ser, aquí nos decían que era 1.25. Al final también el mínimo nos habían dicho que eran 20 KB como mínimo, pero al final vamos les voy a hacer una conclusión de cuál sería el mínimo y cuál sería el máximo. ¿Por qué aquí me da 580, 523 y 605? Porque esto sí se me fue permitido, o para esa persona llegado el momento le fue permitido, el sistema se lo permitió que se subiera, pues porque mayormente el comprobante de domicilio que se subió pues está corto, es pequeño. La CURP igual no tiene mucho, digámosle que no tiene mucho color, muchas imágenes,
por eso se reduce, pero el tamaño pues no quiere decir que sea muy pequeño, ¿no? Igualmente la identificación oficial, ya les mostré, son pequeñas y por eso permitió, pero nosotros si queremos hacer las cosas pues podemos, si nos queda muy pequeño, podemos aumentar el tamaño pues para cumplir con este requisito. Bien, así es ya definitivamente como ustedes lo van a tener, porque si ya lo tienen así, ya tienen los 5, ¿sí? Que en este caso nos va a dar igual a 7. ¿Qué quiere decir? Que debemos de subir 7 para la computadora o para el sistema. Ustedes tienen que subir mínimo 7 archivos, ¿sí? Y estoy diciendo mínimo porque el certificado ya quedamos que tiene más espacios para subir, pero no son obligatorios. Ya ustedes se van a dar cuenta cuando entren o cuando llegue la fase allí mismo en el SIGE, donde van a subir estos documentos. Bien, también quiero aclarar otro punto. Pudiera ser que cuando se llegue a la fase número 2, nada más les indiquen que solamente suban su certificado de bachillerato y pues ya lo tienen a la mano, es decir, ya tienen todo, ¿sí? O pudiera ser que se les indique que suban los 5 documentos y ya lo tienen, no hay ningún problema, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque la UNADEM es así, da indicaciones puntuales a la hora de los procesos con la intención de que se les facilite todavía más este proceso, ¿sí? Pero en definitiva, cuando ustedes terminen o concluyan el proceso de admisión y logren ser estudiantes, pues si solamente se les pidió el certificado de bachillerato en la segunda fase, cuando ya sean estudiantes seguramente les van a pedir los demás restantes, ¿sí? Para que puedan continuar, para que se puedan inscribir ya formalmente. Eso nada más se los quería comentar para que lo tuvieran en cuenta, ¿sí? Pero más vale tenerlos todos. De acuerdo a la convocatoria, ahí se indica que debemos de subir en esta fase esta documentación y hay que tenerla. Pero con base a otras convocatorias ha habido la ocasión que solamente se indica que se suba solamente el certificado y posteriormente en otra fase se suben los demás. Bien, ahora vamos a ver los pequeños problemas que pudiéramos tener. Primeramente, dentro de la guía que ya les había mencionado, la cual se las voy a compartir, es una guía oficial que ustedes pueden accesar también a ella. Está ahí en el portal, solamente hay que saberlo buscar en el lugar exacto. Está en la mesa de servicios, prácticamente, ese es el link. Aquí hay una nota en esa guía, que era lo que yo les comentaba. Dice importante, el documento, y aquí voy a subrayar, puede ser rechazado. Aquí no nos están indicando que será rechazado. Puede ser rechazado, sí. El documento se escanea de fotocopia o escala de grises. Estamos hablando, esta guía es específico para el certificado. Certificado, ¿sí? Es ilegible, ¿sí? Por eso pudiera ser rechazado. Está incompleto, el archivo está dañado. ¿Qué quiere decir que con el archivo está dañado? Por eso era muy importante que ustedes entiendan los conceptos. Recordemos que ya lo tenemos físicamente, lo pasamos a digital y lo subimos, y sí se subió, pero a lo mejor no lo abre. Y ya para los de la UNADEM, al momento de abrirlo simplemente no les carga o les marca error. Eso es que está dañado. Mayormente no ocurre, pero existe la posibilidad. Ya ustedes habrán escuchado, mi archivo no abre, mi archivo se dañó, etcétera. Ya eso ya es error del usuario, error del aspirante, ¿sí? Y también nos dice el documento no está digitalizado, y también lo voy a subrayar, no está digitalizado desde un escáner de cama plana, ¿sí? O se trata de una fotografía. Muchos agarran su celular y le toman una fotografía. Eso aquí está indicando que puede ser rechazado. Sí, eso es para que no dependan mucho del celular, o sea, no se confíen. Habrá personas
que ya han sido estudiantes, a lo mejor ya hasta egresados, y más en redes sociales que hagan este tipo de comentarios. Yo le tomé una fotografía con mi celular y pasó, me la aceptaron, ¿sí? Pero no hizo lo correcto. Y recordemos que nosotros somos aspirantes y queremos comportarnos como tal, ya como estudiantes de una licenciatura, pues debemos de hacer lo correcto. Posiblemente, como son miles y miles, llegado el momento, si no está bien ese documento, al final de cuentas, al momento de la titulación de esos estudiantes, pues seguramente les van a decir que reparen o que suban ese documento. Pero ellos ya pasaron el proceso de selección, ¿sí? Y ya es mucho más fácil que te digan que corrijas y que subas, a que ahorita que sea motivo que tú le tomes una foto desde tu celular y que te lo rechacen. Si bien es cierto, en la convocatoria no se especifica, ¿sí? Pero sí se dice que debe ser digital, y aquí para eso se emiten las guías, para que uno siga instrucciones ya muy puntuales. Recordemos que la convocatoria es general, son como las leyes, se emiten de manera general y ya después se van aterrizando con los reglamentos, con las normas internas, etc. Y otro motivo: no cumple con las especificaciones recomendadas en cuanto a tamaño y formato. Esto pues ya lo vimos, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta esto. Resumiendo, ustedes de alguna otra manera deben de escanear en un equipo que se llama escáner de cama plana, o en un equipo multifuncional y que sea a color, para que sus documentos salgan como si fueran original. Si es un certificado generado, por ejemplo la CURP, que es blanco y negro, pues así va a salir. Si el certificado fue digital y lo tienen impreso y lo escanean y es blanco y negro, pues así va a salir. Pero pues las actas de nacimiento, las actuales, pues tienen un colorcito. Los certificados igual tienen el color tienen el logotipo, la leyenda, etcétera. Bien, ahora, esto es para que lo tomen en cuenta. También por ahí hay un video en donde la maestra Elizabeth indica de que si por X o por Y solamente cuentan con una copia de su certificado y está legible y está bien, lo pudieran subir, ¿sí? Es decir, que no sea directamente desde el original, o esa fotocopia que sea tomada desde el original para subirlo, ¿sí? Eso es en un momento dado, pero a final de cuentas el original sí lo deben de tener, ¿sí? Porque en un momento dado está traspapelado y solamente tengo una copia o una fotocopia legible, pues esa la puedo subir, pero la tengo que digitalizar, no tomarle una copia tomarle una foto a una copia. Pero nosotros vamos a atender muy puntualmente. Recordemos que los espacios son muy pocos, son alrededor de 7080 espacios. Entonces vamos a hacer las cosas lo más apegado que se pueda. Ahora bien, ustedes se pudieran tener varios escenarios, se pueden enfrentar a diferentes problemas. Esa es una de las capacidades que uno, más bien una de las, se podría decir, de las competencias que uno debe de desarrollar siendo estudiantes en línea. En este caso, vamos a suponer un ejemplo. De los 5 documentos que me piden, 3 ya los tengo, están en PDF. ¿Por qué? Porque pudiera ser que yo descargué el acta de nacimiento digital y pues me lo pasan en PDF, así ya lo tengo y ya está en mi computadora. También mi certificado de estudios, donde estudié, posiblemente sea de prepa en línea, o las escuelas, creo que en el último año o 2 años, del 2018, 19 y 20, muchas escuelas ya emitían un certificado de bachillerato digital. Por tal motivo vamos a suponer que ya lo tienen. Y también la CURP, esto es si es de cajón, ¿sí? La CURP
¿Por qué? Porque se nos pide actualizada y esa la podemos conseguir en Renapo. Ahí se descarga la CURP. Entonces tenemos esto y tenemos físicamente, tenemos una identificación. Tengo mi credencial para votar con fotografía a la mano y es tangible y aquí está, la tengo. Y también tengo el comprobante de domicilio, en este caso un recibo de agua. Aquí lo tengo a la mano y está palpable, pero pues está solamente en físico. Ese pudiera ser un escenario. Entonces, ¿qué hago? Todo esto, los 5 a final de cuentas los tengo que convertir a JPG. Bien, como ya las tengo en la computadora, hay una manera de convertirla que es la más larga, ¿sí? La más difícil. Difícil en el sentido de que a lo mejor no se cuenta con equipo. Entonces tenemos que recurrir a una papelería, a un ciber o a alguien que tenga un equipo para poder primeramente imprimirlo y luego escanearlo. Entonces, como lo tengo en PDF, aquí están los tres, ¿sí? Están en PDF. ¿Qué es lo que hago? Pues los tengo que... Bien, aquí están en... Perdón, aquí están en PDF, ¿sí? PDF. ¿Qué es lo que hago? Pues los tengo que imprimir primeramente. ¿Para qué? Para generar la hoja en físico, ¿sí? Ya generé, ahora de cada uno generé la hoja en físico. Aquí ya está la hoja en físico y obviamente aquí ya tengo físicamente mi credencial y mi comprobante de domicilio, ¿sí? Hagan de cuenta que esta hoja pues sería mi credencial. Ok, ya los tengo ya de manera física. Ahora me piden que lo convierta a JPG, ¿sí? Pues una de las maneras sería directamente, como ya están acá en físico, ya está empapable, es decir, ya es la hoja en sí, pues los tengo que poner aquí en la cama, ¿sí? Del escáner y escanearlos. No los voy a imprimir, ¿sí? No tiene caso, sino que aquí hay una función para decirlo que se escanee a formato JPG y se mande a la computadora o a un USB. Esto lo hace ya el encargado del ciber, el encargado de la papelería. Tal vez si cuenten con una oficina ustedes en su trabajo, le pueden hacer este movimiento. Y vuelvo a repetir, esta es la vía larga, ¿sí? Un poquito más complicada. Al final de cuentas, pues vamos a tener ya en archivos JPG lo que se nos pide, que es los 5 documentos. En este caso serían 7 archivos, porque ya explicamos que los 2 primeros pues generan o se componen de 2 hojas para este ejemplo, ¿sí? Y bien, ahora como ya los tenemos, aquí ya indica, cuando ustedes ya ven esto, es que ya los tengo en la computadora, ya tiene un nombre y ya puedo ver hasta la extensión, ya le asigné el nombre. Ya está listo en mi computadora o en el equipo que yo voy a utilizar. Ahora bien, para concluir, ¿cuál sería el mínimo? Vamos a tomar como base, el mínimo va a ser aquí va a ser de 700, ¿sí? El mínimo de 700, puede ser 705, 750, 800, etcétera, y máximo 1 megabyte o 1000 KB, ¿sí? Como máximo. Si vemos que está muy pesado, que rebasa esta capacidad, pues hay que reducirle, ¿sí? Y si esto es mínima, pues habría que aumentarle. Esos serían los dilemas a los cuales ustedes se pueden enfrentar. Bien, para ello, para hacerlo más fácil, pues les voy a compartir 2 herramientas. Tengo 2 tutoriales. Si tu documento, sea cual sea, es un PDF, obviamente ya es un archivo digital. Habría que convertirlo a JPG y aquí voy a dejar la herramienta. Cómo convertir de PDF a JPG fácil y rápido. Tienes el documento, lo subes a la aplicación, es una aplicación en la nube y te hace automáticamente la conversión, ¿sí? Ya te va a generar tu documento JPG. ¿Sí? Listo, ya no tienes que depender de un equipo, de imprimirlo, de ir a una papelería, etcétera, etcétera, ¿sí? Ahora bien,
¿Qué pasa si tal vez mi imagen que se generó es mayor a lo que se me piden, a los 1024 KB, o si nos vamos a un extremo a los 2.5 megabytes, ¿sí? ¿Qué pasa si es demasiado grande? Entonces tengo que utilizar otra herramienta para reducir el tamaño de imagen, porque pudiera ser que tú a lo mejor ya cuentas con las imágenes, tus archivos ya están convertidos a imágenes, pero ya viendo este tutorial, este video, te das cuenta que estoy mencionando de que deben de checar el tamaño, y tu tamaño se dispara por mucho, es demasiado grande, 1 giga, 2 gigas, estamos hablando de cantidades enormes. La plataforma está muy limitada, no te deja subir archivos muy grandes. Entonces, si tu archivo está demasiado grande, pues aquí voy a dejar una herramienta para que hagas la conversión, la cual este video se llama cómo cambiar el tamaño de una imagen JPG fácil y rápido. Y es lo mismo, subes tu imagen JPG y tú le indicas que lo quieres reducir en cuanto a tamaño, en cuanto a peso, y te genera un archivo más pequeño, y siempre vas a estar conservando el original. Si se pasó, si quedó muy pequeño, pues ahora tú lo vuelves a subir y le indicas el parámetro a cuánto lo quieres reducir, y lo vuelves a generar, ¿sí? Es muy fácil. Yo la he utilizado en el transcurso de la carrera y para hacer algunas actividades, y es por eso que la recomiendo. También quiero comentarles que en la guía oficial también viene un recurso en donde les va a llevar a un video, a un tutorial, pero yo lo veo más fácil que utilicen ya que ese recurso es similar a pero yo lo veo más fácil que utilicen esta herramienta, ya que aquí les indica que abran PDF, que abran el documento, bueno, que copien, que peguen, luego que abran PowerPoint, y luego que pongan las medidas, y después que lo graben como, etcétera. Está un poquito más complicadito. Si bien es cierto que este video es más largo, pero es más explicativo, y a la hora, porque aquí yo indico el por qué, en qué escenario, y está para una situación en concreta. En este caso se habla de los archivos que nos está pidiendo la UNADEM en el proceso de registro, pero para la práctica, para utilizarlo, van a ver que es rápido. Solamente suben su documento, le dan convertir y ya obtienen el PDF, ¿sí? ¿Qué pasa si su PDF, para que vean, si su PDF consta de 2 hojas, como el caso del certificado? Al momento que ustedes lo suban, ¿sí? Lo suban, al convertirlo les va a generar 2 archivos ya JPG por separados. Esa es la gran ventaja, ¿sí? Y si su documento tiene 5 o 6 hojas, al convertirlo les va a generar 5 o 6 archivos JPG. Y pues bien, casi estamos llegando al final del video. Lo que te pido es que dejes tu comentario si ya tienes tus 5 documentos digitales, si ya los tienes así como lo estoy mostrando, o cuando los tengas, regresa aquí a este video y deja tus comentarios. Y pues bien, te invito a que compartas este video para que la comunidad estudiantil de la cual tú ya formas parte siga creciendo. Deja tu like correspondiente si es que fue de utilidad, y suscríbete a este video, a este canal si es que no lo estás, y por supuesto activa tus notificaciones, ya que estaré generando más y nuevo contenido al respecto. Y si tienes alguna duda o comentario respecto a lo que se acaba de exponer, te invito a que la dejes en la sección correspondiente. Nos vemos en el próximo video tutorial.